Bai, egia esan azkeneko hilabetean oso ondo konpetitzen ari da, kriston partiduak egiten ari dira, eta bueno, Pouso etorri zenetik, kostatu zitzaion pixka, baina ikusten dena azkeneko hilabetean, Kastalian irabazi zuen, lehengoan Korneian, eta bi etxeko partiduak azkeneko minututan SD-a eta SD Logroñez eta Eldenseren aurka galdu zuen, eta oso ondo konpetitzen ari den ekipoa, eta gu oso ondo sartu behar gera partiduan, azkar adaptatu, eta egiten ari gehan lan hau jarraipena eman, eta 3 puntuen bila jungo gera. Gainera, zaletu asko joko dira Calahorrara, zelan ikusten duzu zaletuen laguntza? Ilusio hori eskertzekoa da, momentu polit batean gaude, bai ekipoa, bai zaletuak, eta etortzen diren guztiak eskertuko ditugu, aldun gehiena egiten zelaian, eta konpetitzen egiten ari gehan bezala, hori dela garrantzitsuena. Segin bar dugu egiten ari gehan lana egiten, bai astean zehar, bai partidotan, eta ikasten eta hobetzen partiduro, eta azkenean emaitza aberona ateratzen dugun, eta zaletuei eskerrak eman, 300 edo ez da izen pertsona jongo ote diren, eskertzeko juntain diren eta laguntza ematen diguten momentu guztietako. Aritz, visita Calahorra, que está en un momento muy bueno, ¿no? Para ellos, están ganando partidos fuera, complicando al equipo de la parte alta, ¿cómo ves? Un partido muy complicado, ya siempre lo decimos, ¿no? Al final es un equipo que en estos momentos, si lo dije la semana pasada que me da igual la clasificación, con este equipo más todavía, ¿no? Porque pues desde la llegada de Pouso la verdad que les costó un poco, es normal, al final cuando viene un entrenador siempre cuesta un poco, pero se ha visto el último mes que están compitiendo como muy bien, como animales, que están, como has dicho tú antes, pues consiguiendo puntos fuera en Castalia, en Cornellá el otro día, y en casa pues vendiendo muy cara la derrota, y la verdad que va a ser un partido muy complicado en el que tenemos que sacar nuestras armas y seguir como estamos haciendo, compitiendo y mejorando cada partido. No, nada que perder, la verdad que ellos tienen mucho que perder porque están también en una situación delicada y ya, como siempre decimos, ¿no? Al final en estos momentos cada uno se juega mucho y la verdad que vamos a mirar menos que la clasificación, lo que estamos mirando es el último mes, ¿no? Y el último mes es lo que hemos dicho antes, es un equipo que desde la llegada de Pouso ha mejorado mucho. Yo a Pouso le conozco mucho, me ha entrenado varios años en el Mirandés y sé de lo que les habrá transmitido y creo que ahora mismo es uno de los mejores equipos que está compitiendo, ¿no? en el grupo, y la verdad que va a ser un partido muy difícil, en el que nos tendremos que adaptar al juego de ellos, en el que las disputas, cada disputa va a ser una guerra, y en el que nos tenemos que adaptar al campo también, todo, esto de adaptación que siempre solemos hacer afuera, y que en este partido tenemos que seguir haciendo y sacando nuestras armas. Hablas del rendimiento del último mes, el rendimiento de la monedita a nivel seleccional. Sí, llevamos una dinámica ya desde hace mucho, que es lo que nos ha llevado a estar ahí arriba, y la verdad que ahora tenemos que seguir, ¿no? Nuestro camino ya es el de seguir mejorando cada partido, el seguir trabajando cada día, entrenando y cada partido, y luego competir como lo estamos haciendo, siendo serios en defensa, concediendo poco, teniendo las nuestras, acertando a la hora de estar arriba y las ocasiones pues aprovecharlas y ser certeros en eso. Y luego, pues como te he dicho, vamos a un campo muy difícil en el que el competir, las disputas va a ser clave, y pendientes del rival, pero sabiendo que nosotros en esos sentidos somos lo más importantes y lo que tenemos que saber hacer y lo que estamos haciendo, ¿no? De mirar por el retrovisor nada, ¿no? Solo centrarnos en lo nuestro y tirar para adelante. Sí, al final
lo que nos ha llevado ahí es tener el hambre que hemos tenido durante esta temporada, ¿no? Desde el principio hasta el final. Bueno, hemos estado en todas las posiciones del grupo, ¿no? Desde abajo hasta mitad de tabla, playoff, ahora el primer puesto, y ese hambre es lo que nos ha llevado a estar ahí, ¿no? Al final tenemos que seguir con ese hambre que bueno, al final el estar ahora mismo en el primer puesto no te adjudica nada, sino el poder seguir trabajando con ilusión como están trabajando los chavales y demostrar que todavía tenemos ese hambre, ¿no? hasta el final, ¿no? ¿Qué les dices a los jugadores para quitarles presión? No, presión ninguna, ¿no? Al final es lo de siempre. Al final la presión te la pones tú mismo y el equipo en esa situación siempre ha tenido esa presión, ¿no? El de ir poco a poco para arriba y desde abajo hasta arriba hemos ido teniendo esa presión de cada partido, trabajarlo, competir y ir mejorando, y en ese sentido tenemos que seguir así, ¿no? El no hacer lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho hasta ahora, pues nos va a perjudicar, así que lo mejor que vamos a hacer es seguir como estamos, seguir trabajando como estamos, compitiendo, y que esta es la base y la clave que nos ha llevado al primer puesto, y tenemos que seguir así. Si hacemos algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, pues está claro que no vamos a ir bien, así que es seguir lo que estamos haciendo, trabajando, mejorando y compitiendo, y esas son las claves que nos ha llevado a estar en el primer puesto.